Hola, bienvenidos a Zona Pyme. Hoy nuestro programa va a estar dedicado a una reflexión que hizo el vicepresidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Carlos Ignacio Rojas, durante su reciente visita a Pereira. Él nos cuenta cuál es la situación en que se encuentran en este momento el sector de la pequeña y la mediana industria en Colombia, cuáles son las perspectivas y cómo está el mercado del vecindario, que hay de Venezuela, de Ecuador, de Perú, de Chile, de los países centroamericanos y del Caribe. Los invitamos entonces a este diálogo con el vicepresidente ANIF, hoy, aquí, en Zona Pyme. Bienvenidos. La verdad es que lo que hemos estado viendo y los resultados de la medición que hicimos de la gran encuesta PYME, que ya está en la 9ª medición consecutiva, son mediciones semestrales, nos muestran que definitivamente la recuperación ya llegó. Los empresarios PYME ya se dieron cuenta que en el segundo semestre del año 2009 les ha ido mejor que en el primer semestre, es una muy buena noticia. Y adicionalmente, y cuando esta muestra fue tomada en abril, ya sugerían que el primer semestre iba a ser un semestre mucho más positivo de lo que estaban viendo. Nos estamos devolviendo, dependiendo del sector, a unas buenas épocas hacia el 2007, dijéramos que fue cuando fueron algunas de las lecturas más altas que recibimos en términos de favorabilidad de las perspectivas que tienen los mismos empresarios PYME. En otros sectores todavía no llegamos tan alto, pero en el caso concreto de los servicios no estamos volviendo a los niveles de boom que de pronto vimos en el año 2008. Acordémonos que el sector de servicios se desaceleró menos que el resto de la economía, pero su rebote no ha sido tan fuerte. En el caso del sector industrial, que tuvo desde el 2008 una caída estrepitosa, muestra claramente una recuperación en el segundo semestre del 2009, y las perspectivas de los empresarios industriales, los empresarios PYME del sector industria, sugieren que el primer semestre del año 2010 fue mucho mejor. Entonces, ¿y por qué digo fue? El DANE nos debe estar entregando los resultados del segundo trimestre la última semana de septiembre. Entonces todavía no podemos, no tenemos datos sólidos de cómo le fue a la economía en el segundo trimestre, pero por lo menos las perspectivas de los empresarios PYME eran muy superiores a lo que estaban viendo en el pasado reciente. ¿Sigue Colombia dependiendo tanto del sector de pequeñas y medianas empresas? Indudablemente el sector de pequeñas y medianas empresas es muy importante, no solo por una de las características que siempre se habla de la fortaleza de este sector, que es la generación de empleo, sino efectivamente la generación de producto, la generación de valor agregado. Y de pronto vale la pena resaltar una cosa que es muy importante, y es que en el sector servicios las pymes cada vez tienen una mayor importancia. Y de pronto vale la pena recordar que en términos de la literatura económica internacional, los casos de éxitos empresariales, muchas de las empresas innovadoras, empresas que han cambiado la forma de hacer las cosas, empezaron como empresas muy pequeñas, empezaron como la idea de un grupo de personas que querían profundizar en un tema, y hoy efectivamente son grandes empresas. O sea, sobra recordar casos como el de Hewlett Packard, el caso de Microsoft mismo, que pues, es una de las empresas más grandes del mundo, la empresa de mayor capitalización, historias como la de Google, etcétera, una cantidad de historias en el mundo que parecen ser empresas muy pequeñas, casi que una idea de unas personas que efectivamente las ejecutaron y cambiaron la forma de hacer negocios. Entonces, esto es muy importante, que se le dé este impulso a las pequeñas y medianas empresas, porque es ahí donde podemos tener una innovación constante, nueva competencia, unas nuevas ideas que permitan que el país efectivamente se desarrolle y que sea más competitivo en el ámbito internacional. El impacto que tuvieron las dificultades políticas y comerciales con Venezuela y Ecuador, pues obviamente se reflejaron en toda la economía colombiana. Sin embargo, también eso pues abrió los ojos sobre la importancia de mirar mucho más en el vecindario, mirar otros países de la región andina, mirar hacia Chile, mirar hacia Centroamérica, el Caribe, que son países también con los cuales se ha avanzado en tratados de libre comercio. ¿Cómo nota usted que está ese ambiente cuando se están recomponiendo las relaciones con Venezuela y Ecuador, pero pues que le llevó también al sector productivo colombiano a mirar hacia otros destinos? Bueno, el diagnóstico inicial, y es un diagnóstico que se tiene desde hace 20 años, es que Colombia tenía muy poquitos destinos de exportación y que tenía altamente concentradas sus exportaciones. Su principal destino desde hace muchísimos años ha sido los Estados Unidos. Es más, hoy todavía representa cerca del 50% de las exportaciones de Colombia. Entonces, hace 20 años, cuando se pensó en el proceso de internacionalización de la economía, una de las motivaciones era no depender tan fuertemente de un solo país.
haciendo la comparación internacional, la situación tan grave que vivió México durante el año 2009 es el reflejo de que depende íntegramente de lo que pasa en Estados Unidos. Si Estados Unidos se desacelera, automáticamente México entra en recesión. Entonces, partiendo de ese análisis, lo que queremos era diversificar nuestras fuentes de exportación. Hay ciertos mercados naturales para Colombia, que son concretamente Ecuador y Venezuela. En el caso de Venezuela se hizo una tarea, firmamos acuerdos de integración con ellos, desde ya hace varias décadas estamos integrados bajo el sistema del Pacto Andino, que nunca funcionó muy bien, en parte por falta de voluntad política, pero que de todas maneras nos permitía tener algún grado de facilidad para acceso a esos mercados. Lo que ocurrió en Colombia es que del año 2003 rápidamente nos empezamos a orientar cada vez más a Venezuela. Y de unas exportaciones de 1.500, 2.000 millones de dólares, rápidamente pasamos a un nivel de 6.100 millones de dólares que logramos en el año 2008. ¿Y por qué logramos esas cifras? Una razón es que Venezuela se estaba enriqueciendo, el incremento del precio del petróleo está permitiendo un nuevo enriquecimiento de la población, pero adicionalmente es que las medidas del gobierno Chávez que han ido en contra de su industria local estaban básicamente desindustrializando a Venezuela. Entonces Venezuela tenía que empezar a importar todo porque no era competitivo producirlos internamente. Y desde el punto de vista de costo lo más económico era traerlos desde Colombia. Para los empresarios colombianos era muy sencillo porque era casi como vender en Cúcuta, generalmente no había problema de precios, los gustos muy similares, algo de interés parecido por productos, etcétera, y eso hizo que muchas empresas se volcaran sobre Venezuela. Mirando retrospectivamente, de pronto exageramos ese volcamiento hacia Venezuela porque olvidamos otros destinos. Por ejemplo, en ciertos sectores ya se había hecho una tarea importante de llegar a Centroamérica, de llegar al Caribe, y cuando nos dimos cuenta que no dábamos abasto con Venezuela, pues estamos orientando toda nuestra producción hacia Venezuela. Lo que hizo el presidente Chávez fue muy estratégico y desde el final del año 2007 empezó a dar unos golpes contundentes a la producción colombiana. Pero entendemos que lo primero fueron automóviles. ¿Por qué? Los automóviles tienen un gran valor agregado, tienen encadenamientos con otros sectores de la economía y la verdad es que el contrabando de automóviles es muy difícil, o por lo menos de automóviles nuevos. Entonces cerró esas posibilidades para Colombia y efectivamente en el año 2009 no exportamos nada de vehículos a Venezuela. Y empezó a ser estratégico en los sectores en los cuales le ponía limitaciones a los exportadores colombianos. Pero no solo es un tema político, y de pronto no todos los analistas han resaltado este aspecto, es que Venezuela como tal está en una profunda crisis económica. Venezuela se contrajo en el año 2009 de una manera muy seria. Y los analistas, hay un consenso en que Venezuela se va a contraer mínimo el 2,5%, pero algunos analistas dicen que puede llegar a contraerse hasta el 4% en el año 2010. Entonces no es solo un tema de voluntad, sino física capacidad de pago. Si la economía de Venezuela se va a controlar el 4%, pues esa no va a ser una fuente dinámica de ventas para Colombia. Por otro lado está el tema de los dólares. Todo el manejo que se le ha dado por medio del CADIVI, en últimas han sido trabas burocráticas para enmascarar una situación verdadera, y es que Venezuela ha perdido una buena capacidad de producción petrolera. En el momento, éramos finales de los 90, se estimaba que Venezuela podía producir 3,5 millones, 3,200,000 más o menos de barriles de petróleo diarios. Con la huelga de PDVSA que terminó en la apropiación por parte del gobierno venezolano de todos los computadores de PDVSA, votaron a una buena cantidad de sus técnicos y demás. Lo que terminó ocurriendo es que esa capacidad productiva de Venezuela, esos 3,200,000 barriles de petróleo diarios, se estima que en el 2010 producirán por ahí 2 millones de barriles apenas. El tema de las cifras es difícil decir con certidumbre cuál va a ser el monto, sobre todo porque en temas petroleros la gente no le está creyendo a Venezuela, inclusive sus socios de la OPEP dudan que Venezuela sea capaz de producir más de 2,5 millones de barriles diarios. Entonces ya es un tema en el que sencillamente por falta de dólares, por falta de producción petrolera, no van a tener dólares, y al no tener dólares pues obviamente van a tratar de ver cómo restringir el comercio con Colombia. Y finalmente un tema de competitividad. Venezuela hizo una devaluación a principios del año. En términos colombianos no era tan grave, porque el grueso de las exportaciones colombianas efectivamente se están transando al mercado paralelo, pero lo que ha ocurrido con este mercado paralelo es que el mercado paralelo sí se ha devaluado. Entonces, frente a un fortalecimiento del peso frente al dólar y un debilitamiento del bolívar frente al dólar, lo que estamos viendo es un fortalecimiento muy grande del peso frente al dólar, entonces efectivamente estamos perdiendo competitividad.
Cuando Venezuela rompió las relaciones comerciales con Colombia hace un año, hace algo más de un año, trató de irse hacia Argentina y hacia Brasil como proveedores de ciertos bienes. Fue muy exitoso en el caso de la Argentina y eso hizo que toda la producción de cárnicos en Colombia fuera sustituida rápidamente por producción argentina, y en muchos sectores industriales y agroindustriales, los cuales Colombia le estaba proveyendo a Venezuela sus bienes, fueron sustituidos por Brasil. Si bien en algunos casos esta sustitución fue un mayor costo, parte de esa amistad o esa camaradería ideológica entre personas como la presidenta Kirchner, Fernández de Kirchner y el presidente Hugo Chávez y demás, pues como que redujo un poquito ese costo, o básicamente Venezuela estuvo dispuesto para, el gobierno del presidente Chávez estuvo dispuesto a pagar ese costo adicional por importar de estos destinos. Entonces, la verdad es que independiente si las relaciones se han mejorado, la recuperación económica no va a venir automáticamente, en parte porque ya perdimos un mercado que los productores argentinos y brasileños fueron felices de copar, pero también porque la capacidad de compra de Venezuela va a ser inferior. Entonces, es una situación muy seria. Después de los 6.000 millones ya hablados, en el año 2009 terminaron las exportaciones cerca de 4.000 millones, y las perspectivas que tiene ANIF es que las exportaciones en el año 2010 como todo van a ser de apenas 1.500 millones de dólares. O sea, nos estamos devolviendo en la historia prácticamente 8 años al nivel que teníamos, digamos, al inicio de esta década. Entonces, es muy serio el tema de Venezuela. Ahora, ¿qué otros mercados tenemos que pensar? Hay un mercado que no hemos visto, que ha tenido algo de dinámica, todavía es un mercado de cerca de $1.000 millones al año, que es el mercado del Perú. ¿Pero qué nos sirve Perú? Que tiene mucha industria complementaria a la nuestra, y les podemos exportar diferentes bienes de diferentes sectores de la economía, etcétera. Perú nos queda relativamente cerca. Es más, es una economía en la cual la estructura y el gobierno son amigables al desarrollo empresarial. Entonces uno puede esperar que Perú sea una gran fuerza. Más acordémonos que se espera que Perú rebote este año y que crezca en el año 2009 cerca del 9%, 8 o 9%. Inclusive en el año 2011 Perú va a estar creciendo a tasas cercanas al 6%. Acordémonos que los ejercicios que hemos hecho, e inclusive hay algo de consenso sobre eso, que Perú, el crecimiento potencial del Perú puede estar alrededor del 7%. Entonces ese es un mercado interesante. No es solo que el año 2010 va a ser bueno, 2011, 2012, no. En Perú hicieron unas reformas económicas que se llevaron la delantera a las reformas económicas que hemos hecho en Colombia. Y Perú puede ser un mercado interesante. Les estamos exportando una diversidad de productos, pero de pronto el monto todavía no está. ¿Cuál es la lección importante? Si ya logramos exportarles ciertos productos, ya los canales están abiertos, las marcas se están empezando a posicionar. Especialmente hay inversión colombiana en el Perú, inversión peruana en Colombia. Eso permite que haya una red que facilite la integración de las empresas con Perú. Entonces, yo creo que Perú debe ser una apuesta importante. En el caso del Ecuador se están recuperando. Creemos que este año vamos a volver al mismo nivel que tenemos en el año 2008, o sea, las exportaciones cayeron en el 2009, nos las recuperamos durante el 2010, seguramente vamos a crecer un poquito más que eso. Nuestras perspectivas es que al cierre del año vamos a haber crecido un 16% de las exportaciones a Ecuador, vamos a terminar hablando cerca de 1.600, 1.700 millones de dólares. Sí es una recuperación, pero la economía ecuatoriana no es muy grande. Y adicionalmente tampoco es que sea muy vibrante, o sea, Ecuador difícilmente puede crecer de forma sostenida por encima del 4,5%, tiene muchos problemas todavía. Entonces, por esa razón no creemos que sea un mercado tan interesante. Otro mercado interesante, el caso de Chile. Con Chile tenemos un acuerdo de integración parcial desde el año 94, que ya lo extendimos a un tratado de libre comercio pleno. Chile es un país de un alto ingreso per cápita, respeto a las normas, es un país que también cree en el capitalismo. El nuevo presidente pues refleja claramente el triunfo del capitalismo y de las leyes del mercado y el respeto a la ley, y en ese sentido lo que uno puede pensar es que Chile también tiene un potencial grande. El crecimiento potencial de Chile puede ser cercano al 5%, pero es permanente, son reglas estables, y además es un país mucho más rico que Colombia. Básicamente hoy el ingreso per cápita en Chile es más que doble el colombiano, dependiendo de los cálculos que uno haga, pero más o menos uno puede decir que es una población ya rica, educada, que está en el mundo y demás. Pero obviamente es un mercado pues muy interesante porque hay posibilidades. Lo que pasa es que sus parámetros de exigencia, de calidad, etcétera, han ido subiendo, y ese es el reto de los empresarios colombianos. Estamos escuchando Zona Pyme.
Doctor Carlos Ignacio, en el tema de